Bueno, pues podemos comenzar ya, ¿no? El segundo panel de expertos que, como ven aquí en el escenario, ya me acompañan Luis del Rivero, ingeniero de caminos, canales y puertos y expresidente del grupo SACIR, y Jordi Sevilla, economista, expolítico y expresidente de Red Eléctrica Española. Va a moderar este panel Jaime Martínez Conradi, director gerente de Cooperativas Agroalimentarias de Andalucía. Adelante. Bueno, buenas tardes. Esta es la última mesa, pero yo creo que, desde mi punto de vista, la más interesante de todo. Yo les voy a pedir a los dos ponentes haré una pequeña presentación de cada uno de ellos, pero que se sientan libres, cómodos, para hablar lo que entiendan que se debe hablar en esta mesa, porque, como dice el título, hacia una nueva gestión del agua sin barreras, lo que aquí esperamos hoy es escuchar algo distinto a lo que ya las administraciones y las confederaciones, pues bueno, todos los agentes que se dedican al tema del agua nos vienen diciendo. Así que lo que esperamos es que esta jornada sea lo que todos queremos que acabe siendo. Bueno, voy a hacer la presentación de tanto de Luis como de Jordi. Bueno, Luis, yo creo que es uno de los empresarios más prolíficos de España. Yo creo que a nivel internacional ha pasado por varias empresas: Ferrovial, SACIR, Repsol. Es ingeniero de camino, como se ha comentado antes, con raíces murcianas. Fundó el grupo SACIR Vallehermoso y ocupó su presidencia desde el 2004 al 2011, ¿no? Durante esa etapa, yo creo que SACIR llegó a ser una de las primeras empresas constructoras de España y la tercera del mundo por capitalización bursátil, ¿no? En el momento de abandonar la presidencia, pues SACIR Vallehermoso tenía obras emblemáticas en los 5 continentes: el Canal de Panamá, el Puente de Mesina, la ampliación de la desaladora de Perth en Australia o la mayor desaladora de Israel. Es además un amante del campo y un perfecto conocedor del sector agroalimentario. No en vano es empresario agrícola, con 9 explotaciones repartidas en varias comunidades: Murcia, Andalucía y Valencia, ¿no?, en las que cultiva olivares, almendros y especialmente cítricos, donde se ha convertido, yo creo que, en el primer productor de cítricos de España no comercializador, ¿no? Conoce bien, por tanto, la problemática del campo por la falta de agua. Y ante esa problemática nunca se ha cruzado de brazos, y así, en las fincas en las que él gestiona, se han instalado las 8 primeras desaladoras para aguas de riego que se montaron en España. Además, ha proyectado los regadíos de la cota 120 en la comunidad de regantes del campo de Cartagena, el trasvase del Negratín a la Almanzora para los regantes de Pulpí, y lleva 2 actuaciones que permitieron la puesta en riego de 22.000 hectáreas. En definitiva, yo creo que tenemos la suerte de contar con una persona perfectamente conocedora de la problemática que a nosotros nos ocupa, que es el agua, y, por supuesto, uno de los mayores expertos en infraestructura hídrica, ¿no? Así que, Luis, muchísimas gracias por venir y contar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, Jordi. Bueno, Jordi yo creo que es conocido por todos. Ha ocupado puestos de máxima responsabilidad tanto en la vida política como en la empresa privada. Y yo creo que eso ya le da de por sí una perspectiva muy valiosa de lo que es, en este caso, pues la economía agroalimentaria, ¿no? Es economista, pertenece por oposición al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales del Estado. Ha desempeñado distintos cargos en el Gobierno central, entre ellos fue ministro de Administraciones Públicas entre los años 2004 y 2007, y durante 10 años ha sido diputado y portavoz de Economía en el Grupo Socialista en el Congreso. Además, Jordi ha trabajado como consultor senior en Pricewaterhouse y presidió durante 2018 a 2020 Red Eléctrica de España, ¿vale? También ha sido profesor en la EOI y en el Instituto de Empresas, ¿no? Es autor prolífico con numerosos ensayos y libros en los que reflexiona precisamente sobre el terrible daño que hace la polarización política, como en este último que acertadamente se titula Manifiesto por una democracia radical, ¿no?, y que yo creo que presentó aquí hace pocas semanas, ¿no? Así que, si hay un tema de polarización política, no es otro que el agua. Por ello creo que es una suerte poder contar contigo hoy aquí. Así que, lo mismo, te damos muchas gracias por tu presencia hoy aquí. Bueno, pues como he dicho, pretendo que os sintáis cómodos ambos, y si os parece, pues bueno, pues voy a empezar por ti, Luis.
hemos leído algún que otro artículo a nivel de Consejo Rector de la Federación, nos llamó muchísimo la atención y por eso intentamos contactar contigo. Un artículo donde venía a trasladar, sobre todo en titulares grandes, que en España no falta agua. Es verdad que venía desarrollado muy completamente y lo que nos gustaría es que ese título que es, pues para nosotros, pues yo creo que es esperanzador, eso de que en España no falta agua. ¿Qué querías decir con en España no falta agua? Cuando tenemos un déficit hídrico, por lo menos aquí en Andalucía. Bueno, ante todo, buenas tardes. Muchas gracias a la organización por esta amable invitación y en especial a don Antonio Luque, que fue quien me invitó a que viniera esta tarde a Sevilla, donde estoy encantado de estar, ¿no? Bien, o sea, yo creo que conviene luchar contra los mantras que se repiten reiteradas veces y nos cuentan una serie de cosas que no son ciertas, ¿eh? Entonces, el agua, pues en todos los países, viene del cielo. En España, con sus 500.000 kilómetros cuadrados y sus 648 milímetros de precipitación, es el segundo país de Europa que más agua recibe después de Francia del cielo. Francia recibe 550.000 y España recibe 346.000 hectómetros por delante de Alemania y de Italia. Voy a comparar básicamente con los 4 primeros países, ¿no? Entonces, si esa cantidad la dividiéramos por las hectáreas útiles que cada uno de estos países tiene, Francia tiene 27 millones de hectáreas útiles, España tiene 17, Alemania tiene 16,9 e Italia tiene 12,7, vuelve a salir España el primer país que más agua tiene por hectárea útil. Si eso lo dividimos por el número de habitantes, teniendo en cuenta que Alemania tiene 84 millones de habitantes, Francia podemos considerar 68, Italia 58 y España 48, pues vuelve a salir el país que más agua tiene. Bueno, no estamos mal. Luego, por lo tanto, vamos a ver de esos 346.000 hectómetros cúbicos que caen en España, 110.000 van a los ríos, y aquí hago un paréntesis, yo voy a utilizar los datos del libro blanco y de los planes hidrológicos de las diferentes confederaciones de España, ¿eh? Entonces, los ríos de España recogen de promedio 110.000 hectómetros cúbicos, ¿eh? De esos 346.000 que recogen, ¿no? Y entonces vamos a ver qué es el dominio público hidráulico. Del dominio público hidráulico solo no nos vamos a fijar en los límites de los ríos, de los lagos, solo nos vamos a fijar en 2 conceptos que son las aguas superficiales y subterráneas y las aguas procedentes de la desalación. Eso es lo único que nos interesa. Y como su nombre indica, es un dominio del Estado que se utilizan para los privados dar concesiones temporales y que revierten posteriormente al Estado. Y ahora luego vamos a decir qué es lo que eso significa. De esos 110.000 hectómetros cúbicos que llevan los ríos, podríamos sumarle 5.000 posibles de explotar de abastecimiento subterráneo y unos 2.000 de desalación. Luego entonces podemos estar tranquilamente hablando de 117.000, 115.000 hectómetros cúbicos que se disponen en España, ¿eh? Bien, si eso lo analizamos río a río, en España existen 4 ríos que son internacionales, que son el Miño, el Duero, el Tajo y el Guadiana. El Miño hace frontera con Portugal, el Duero hace frontera y luego desemboca en Oporto, el Tajo hace un poquito de frontera y desemboca en Lisboa, y el Guadiana entra y sale en España. Entonces, eso está regido por un convenio internacional, que es el Convenio de la Albufeira de 1998, por el cual España tiene que entregar en Saucelle, que es la frontera con el Duero, 3.800 hectómetros cúbicos. Y en el Tajo, en Cedillo, 2.700, y en el Guadiana dejar entrar 500 hectómetros cúbicos menos de los que ha entrado en Portugal cuando salga y vuelva a hacer frontera hasta Ayamonte. Bueno, todos estos datos, como yo no sabía exactamente cómo era el esquema de la charla, pues no he preparado unas diapositivas y tal, y voy a procurar redondearlas para que esos números se queden claros en la cabeza, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de 115.000 hectómetros cúbicos, de
3.800 más 2.700 más 500, 7.000 hectómetros cúbicos que España tiene que pasar en un trazado que es muy desfavorable para España, pero a final de cuentas es un tratado internacional y hay que cumplirlo. Y ahora vamos a ver cuáles son en qué se emplean esas aguas. Estamos continuamente oyendo hablar de que la agricultura nos está dejando sin agua de beber. Hay un problema, realmente una competición entre... los regadíos están poniendo en problema el agua que beben las ciudades. Bueno, pues el consumo total de España en regadío, de los 3.800.000 hectáreas que tiene actualmente España en regadío, es 15.500 hectómetros cúbicos. Es verdad que después precisamente de ese escrito que yo hice en The Objective, por primera vez se empezó a decir, bueno, que en España los regadíos se decía que era el 80% del agua consumida. Vamos a tener presente que los regadíos, sobre 115.000 hectómetros que se disponen, son 15.500. Es verdad que se toman unos 21.000, pero con los retornos, que es lo que hace falta, el consumo en agua de regadío son 15.500, es decir, menos del 15% del dominio público hidráulico. El agua de abastecimiento son 5.000 hectómetros, es decir, menos del 5%. Luego no tiene que haber ningún problema de abastecimiento ni ningún problema de agua de regadío en España. El agua para la industria son 1.500 hectómetros cúbicos. Luego, entonces, claramente se ve que el agua realmente comprometida por los compromisos internacionales en la agricultura, en el abastecimiento y en la industria, pues sobra mucha agua. ¿Dónde va ese agua? Pues ese agua va a dos sitios. A pasar de más de la del convenio internacional a Portugal y a verterse en el mar. ¿Cuántas son esas cifras? Pues son verdaderamente espectaculares. O sea, el Tajo tiene unos aportes de 13.000 hectómetros cúbicos. Tiene unos consumos de 2.900, digamos 3.000. Por lo tanto, tiene 10.000, está pasando al año de promedio 10.000, cuando el convenio internacional en Saucelle dice que tiene que pasar 3.800. Pues señores, estamos pasando 6.200 hectómetros cúbicos de más de lo que dice el Tratado Internacional. En el Tajo tiene unas aportaciones de 10.000 hectómetros cúbicos y unos consumos de unos 2.600 hectómetros cúbicos en su propia cuenca. Si a eso le sumamos los 2.700 que tiene que pasar a Portugal, pues son 5.300, pues estamos pasando 4.300, que sumados a lo que pasa al Duero y sumados a lo que se queda Portugal de más en el Guadiana, estamos hablando de unos 12.000 hectómetros cúbicos por encima. Estamos pasando a Portugal, porque lo vale, estamos pasando 12.000 hectómetros cúbicos más de lo que dice el Tratado Internacional. Y para comparar eso, hay que compararlo con que el regadío de las 3.800 hectáreas de España son 15.500. Es decir, estamos pasando prácticamente la misma cantidad a Portugal por encima del Tratado Internacional que la suma de todos los regadíos de España. Si luego nos vamos al Ebro, el Ebro tiene unas aportaciones de en torno a 17.000, unos consumos propios de unos, no llega a 6.000 hectáreas, pues estamos pasando al mar, es verdad, luego vienen los temas ecológicos, tal, de unos 11.000 hectómetros cúbicos de mar. El Júcar está también del orden de unos 2.000 hectómetros cúbicos de más. Luego tenemos en la vertiente mediterránea otros 13.000 hectómetros que estamos pasando al mar, que vuelvo a comparar con los 15.000. Entonces, aparte de eso, España tiene 56.000 hectómetros de embalses y hay claramente entre lo que sobra, entre lo que pasamos por encima del Tratado de la Albufeira y lo que se vierte al Mediterráneo, estamos ya en unas cifras de vez y media lo que se riega, la suma de los regadíos de España. Ahora vamos a ver, tenemos 30.000 hectómetros cúbicos que se vierten en la cornisa cantábrica, que son de muy difícil utilización de momento. Sin embargo, tenemos un punto importante, que es la conexión del Miño con el Duero. Esa conexión es difícil, pero posible.
voy a relatar un momento cómo es el inicio del trasvase Tajo Segura. El trasvase Tajo Segura tiene el pantano de Entrepeñas, perdón, el pantano de Buendía en un afluente del Tajo, el pantano de Entrepeñas, y a continuación, cuando se juntan los dos, el pantano de Bolarque. Y cerca tenía la central de Zorita de los Canes. ¿Cómo comienza ese trasvase? Ese trasvase se buscó cerca de Bolarque un punto alto que se llamaba La Bujeda. Ahí se hizo un embalse de 9 hectómetros cúbicos, y lo que se hacía en horas valle, bombear 99 metros cúbicos por segundo. Luego se turbinaba en horas punta 66, con lo cual había un beneficio económico, y 33 pasaban al Júcar, habiendo pasado la divisoria del Tajo. Luego del Júcar iban al Alarcón, y de ahí pasaban la divisoria del Júcar Segura yendo al Talavera en el túnel del Talavera. Bueno, eso es el punto importante que hay que encontrar, y existe. Es como, yo aquí voy a decir como Fermat en su tercer teorema. He descubierto un teorema importante, que es que x al cuadrado más y al cuadrado igual a z al cuadrado solo se da en el número 2, en los cuadrados, no se da en números mayores de 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni en ninguna potencia, pero no tengo tiempo de explicarlo. O sea, eso dijo, bueno, exactamente dijo, el margen de este libro es pequeño y no tengo tiempo de explicarlo. Se tardaron 300 años en demostrarlo. Pues existe el punto, o sea, bien puede ser en uno de los embalses del Miño en la frontera de Portugal, pues hasta Altera, y desde ahí tal, de forma que el Miño sea el que va a alimentar al Duero de 9.000 hectómetros cúbicos, que van a permitir que esos 3.800 que tiene que pasar por el Tratado Internacional se los haya dado al Miño, más además luego 2.700 que pasan al Tajo, y es decir, el Miño se va a encargar del Tratado de la Albufeira, y por lo tanto van a sobrar otros 8.000 tal. Luego, por lo tanto, los regadíos de España disponen de agua para multiplicarlo por 3, o sea, para pasar a 3,8 por 2 veces más. Ahora dicen, bueno, y entonces, si hay agua, si hay embalses y tal, ¿por qué tenemos montado este follón? Pues muy fácil, porque los embalses de España no son del Estado español, en su gran parte. Las colas del Tajo y del Duero son concesiones de ese dominio público hidráulico hechos en los años 30, 40, 50 y casi un poquito en el 60 a empresas productoras de electricidad, entonces Hidroeléctrica Española, Iberduero, etcétera, tal, Unión Fenosa, tal, y entonces ellos están utilizando, con su perfecto derecho, el dominio público hidráulico, y se han hecho esos embalses que son suyos. Lo que pasa es que en las concesiones el tiempo corre, y entonces las concesiones que fueron en el año 50 por 90 años, pues les quedan 10, 15, 12 años. Y entonces yo, que he sido fundador de compañías, de empresas como Itinere de concesiones, sé que lo que más gusta a una empresa es buscar el equilibrio económico-financiero de esa concesión. Es decir, si yo tenía la autopista Bilbao-Zaragoza y tenía 2 carriles en cada sentido, estaba encantado de que el Estado me encargara un tercer carril, gratis para el Estado, a cambio de alargarme la concesión, pues 10 años, 12 años, tal. Es decir, es perfectamente posible negociar con las empresas hidroeléctricas un equilibrio económico-financiero de su concesión para alargarlos y pasarlos a un nuevo tipo, que no consuman agua, sino que sean centrales de bombeo que permitan además el plan que se está haciendo de que la energía haya cambiado de los años 70 de ser de centrales hidroeléctricas y centrales de carbón, luego centrales nucleares, y luego quitar las centrales de carbón, meter centrales de ciclo combinado, entonces, y ahora pues centrales de eólicas y solares. Y además una posible idea de cerrar las centrales nucleares hasta el año 2035. Y aquí es muy importante el tema de esa renovación, ese reequilibrio económico-financiero de
esos embalses que no son del Estado y que son de producción eléctrica, pero ahora, en estos tiempos, no se puede emplear el agua en producir energía eléctrica. El agua solo se puede emplear en las tres cosas que es insustituible, y hay que convertir a esos embalses en triple A de abastecimiento, A de alimentación, que es regadío, y A de acumulación energética. Y esa acumulación energética se hace con las centrales reversibles. Ahora voy a abrir un pequeño paréntesis y voy a decir, la presa de José María Oriol, la presa de Alcántara, de 3.000 hectómetros de capacidad, que en este momento está al 90%, está a la cota 230. Sevilla está a la cota 10. Es incomprensible que en Sevilla hubiera problemas de agua hace unos meses, y Córdoba está a la cota 90. Es inconcebible que hubiera problemas de agua en el Guadalquivir, lo que máxime cuando las conexiones de las cuencas en otros tiempos eran difíciles, pero por ejemplo en el trasvase Tajo Segura, en 1969, en el túnel del Talavera, se hincó la tuneladora Robin, se llegó a pensar si había que traer gente de Rusia para congelar los terrenos y extraer la tuneladora Robin. Hoy día, con tuneladoras, el paso de las cuencas es realmente sencillo y fulminante. O sea, el tren, el AVE de Madrid a Valladolid ha hecho 2 túneles gemelos de 9 metros de diámetro en granito sin enterarse, y el túnel de pasajes ha tardado tiempo, pero no por temas de que se haga, sino por temas de que la legislación administrativa no admite que los incrementos de contratos sean superiores al 20%, tiene que tener un proceso más alargado, total, por temas administrativos, pero no existe ningún problema con las tuneladoras en atravesar perfectamente los túneles, además sin impacto ambiental de ningún tipo, porque va tal, o sea, realmente se está en perfecto estado para convertir los embalses, evidentemente, de acuerdo con las empresas hidroeléctricas y saliendo ellas favorecidas, en pasarlos a la categoría AAA. Abastecimiento, alimentación, que es regadío, y acumulación de energía, con centrales de bombeo puro. Bien, entonces, más o menos la gente, los talibanes, perdón por la palabra, los herederos de la nueva cultura del agua, que hoy están en el mando, pues creen que hay que reducir probablemente el regadío a la mitad. Dentro de la gente más moderada y tal, creen que ese 3,8 millones de hectáreas que tenemos, pues se debe de mantener o tender asintóticamente a 4 o reducirlas. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, y dicen, no, es que hay tres Cs que nos impiden avanzar en ese campo. La primera C es las comunidades autónomas, que no permiten el paso de una a otra. Es decir, en este momento, trasvasar el agua de una cuenca a otra no es problema si la cuenca está en la misma comunidad autónoma. Trasvasarlo si está en distinto va a haber lío. Bueno, bien, vamos a dejar esa C ahí. La segunda C es no se pueden construir más presas, construir no hace falta. Y la tercera C son los caudales ecológicos que demandan más aguas. Esas 3 Cs, pues está bien decirlas, pero sencillamente no existen. Porque, bueno, en España se pueden y deben construir algo más de presas, a lo mejor en las cabeceras del Duero y en el Ebro, pero tampoco mucho más. Si estamos en 56.000 hectómetros cúbicos, podemos pasar a 62.000, una cosa así, o no hace falta. Luego, no hace falta construir presas. Lo que hay que cambiar es las presas de su condición de producción de energía eléctrica fluyente a abastecimiento, alimentación y acumulación de energía. Y las comunidades autónomas, ¿por qué se pelean? Porque el agua es escasa. O sea, vemos, por ejemplo, cómo las comunidades de Murcia y Valencia tienen unos problemas potentes con la Comunidad de Castilla-La Mancha por 400 hectómetros cúbicos, cuando hemos visto que el Tajo está pasando más de 6.000 hectómetros por encima del convenio de la Albufeira. Si alguien entiende eso, pues que me lo diga.
O sea, es verdad que son cosas diferentes, lo otro es un tratado internacional, las presas finales del Tajo, desde Azután para abajo, pertenecen a Iberdrola, todo lo que se quiera, pero para eso están los políticos, para llegar a un acuerdo sobre esos temas, que es evidente que se tiene que llegar. En la democracia, pues hemos visto que, desgraciadamente, lo que rige a los políticos es la legislatura. ¿Y qué pasa eso en comparación con China? En China rige los intereses del país. ¿Y cómo podemos hacer que la democracia se parezca en algunos temas al Politburó chino? Pues con pactos entre los 3 primeros partidos o con pactos que estén amparados por 300 diputados y que tengan una duración de 20 a 25 años, porque estos temas tienen que tener tal. ¿Y por qué es importante este asunto? Yo no solo lo veo que sea importante por el tema de regadío, yo lo veo importante porque es fundamental para las cuentas del país. ¿Y por qué es fundamental para las cuentas del país? Pues primero es imprescindible para poder hacer el plan que algunos llaman de descarbonización y otros llaman de soberanía energética, emplear pues no materias que no seas productor. Que eso en este caso, en el caso de España, coincide totalmente. O sea, coincide totalmente que las fuentes propias de energía de España son el viento, el sol, el agua en su acumulación y también puede ser la nuclear, porque se dispone de posibles minas de uranio. De hecho, la primera de las centrales funcionó con uranio de Jaén, sin entrar en retortillo tal. Pero bueno, vamos a ver que esas tres fuentes, o sea, la eólica y la fotovoltaica, funcionan 2.000 o 2.500 horas cada uno, y cuando les dio, bueno, el sol está claro, pero el viento cuando hace viento. Y los humanos tenemos la costumbre de consumir durante todo el año, y el año tiene 8.670 horas, y por lo tanto el sistema con eólica y fotovoltaica, aparte de que se producen a frecuencias distintas de la red funciona a 50 hercios, la energía fotovoltaica es en continua y la eólica en variable, se necesitan un sistema de centrales de bombeo, que el sobrante, como era anteriormente el sobrante de las centrales nucleares, lo acumulaba en un embalse superior y luego lo turbinaba produciendo la energía cuando se necesitaba. Lo mismo ahora, cuando hay exceso de energía fotovoltaica y energía solar, se tiene que acumular con una central de bombeo y posteriormente tal, y además llegar a eliminar todas las centrales de ciclo combinado del gas, porque si nosotros hemos derribado y televisado la demolición de las centrales de carbón, hay que recordar que 1 kilovatio hora de carbón emite 900 gramos, vamos a decir, 1 kilo de CO2. Bueno, pues 1 kilovatio de ciclo combinado emite 0,45 kilos de CO2, es decir, la mitad. Y si, por ejemplo, las centrales de carbón han merecido ser demolidas, televisadas y aplaudidas su demolición, las centrales de ciclo combinado, pues a lo mejor no sé si es la mitad no sé qué es la mitad, es que sean solo demolidas, que sean solo, pero desde luego, si es por tema de emisión de CO2 y de descarbonización, tienen que ser sustituidas. Y si es por tema de soberanía energética, mientras que tú no puedas poner en marcha la central los depósitos de gas de Subijana, que son de 1.300 BCM y España consume 36 BCM, pero no se permite por no permitir el fracking, bueno, pues entonces lo que tú tienes que hacer es tener más energía fotovoltaica, más eólica, pero estar sustituyendo, ser la muleta, si encima te quieres quitar la muleta nuclear, la muleta solo y exclusivamente tiene que ser
las centrales de bombeo. Luego, las centrales de bombeo no consumen agua, solamente se bombea cuando nos sobra sol y viento, y hay que poner más sol y viento para que más sobre, y se turbina cuando no hay ese sol ni ese viento. Entonces, ese trípode es necesario que funcione porque es el único que puede hacer estable, y eso don Jordi Sevilla sabe bastante más que yo, porque ha sido presidente de Red Eléctrica, y en Red Eléctrica tiene que suministrar la energía que pide el mercado, y además la tiene que suministrar a 50 hercios, ¿no? Entonces, todas esas cosas pues, se pueden mejorar. Hay que tener unos cambios de legislación dando prioridad a la conexión de las centrales de bombeo en los nudos, dando ventajas de financiación a las líneas de transporte y de distribución, liberando los topes sobre el PIB en inversiones en líneas de distribución y de reparto para no constreñir. Si nosotros queremos cambiar un sistema que la producción estaba en unas centrales nucleares y unas centrales de carbón y lo queremos hacer a otras centrales difusas, pues tendremos que aumentar la inversión en redes eléctricas. Y entonces eso, a lo que a nosotros aquí nos importa fundamentalmente, es que no consumir agua en producción de energía eléctrica, excepto en la cornisa cantábrica, sino consumir el agua en el abastecimiento, en el regadío, que es alimentación, y en la acumulación de energía. ¿Y por qué eso? ¿Dónde termina al final? El final termina en que la cuenta de resultados de un país es la balanza comercial. Y la balanza comercial, este año, los últimos datos que se conocen son los datos del año 23, pues nosotros teníamos unas exportaciones agroalimentarias de 75.000 millones, y esa balanza era positiva en 15.000, quiere decir que estamos importando 60.000. Y entonces, en el sector energético tenemos el año 22 tuvimos 52.000 millones de déficit, y el año 23 35.000. Y entonces resulta que si nosotros queremos penetrar en el mundo de la motorización y electrificarlo, pues evidentemente si queremos mejorar esa balanza tenemos que aprovechar ese regadío, porque hay que saber que nosotros en este momento estamos consumiendo un 6% del gasóleo que es de origen vegetal, un 2,5% de las gasolinas que son de origen vegetal. Luego nosotros lo que tenemos que, esas posibles hectáreas, ese incremento de hectáreas tienen que ser para producir buena parte de biocombustibles, para producir grano, para mejorar esos 60.000 de importaciones, disminuir también los 35.000 de la balanza comercial, y de esa manera conseguir nivelar, o sea, conseguir mejorar en 90.000 millones de euros esa balanza comercial. Y cualquier país que tenga las cuentas de la balanza comercial superavitaria, pues eso repercute en que tenga unas cuentas saneadas. Perdona. Ahora continuamos porque quiero que me contestes a una afirmación que el presidente de la Junta esta mañana hizo. Pero antes me gustaría preguntarle a Jordi, si miras a la sala, yo creo que muchos de los agricultores que hay aquí, Jordi, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que están a la vanguardia, es decir, estamos hablando del siglo XXI. Frente a eso nos encontramos unas administraciones a nivel de gestión en este caso, de las cuencas a través de las confederaciones, pues yo creo que te hemos oído alguna que otra vez anquilosadas en el pasado. ¿Qué opinión tienes y si este Ministerio de Transición Ecológica va a ser posible que avance de alguna forma en unas políticas hídricas, pues que lo que ha comentado Luis de alguna forma se materialice?
Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Yo a las 6:30 me he de ir. Hoy tengo que coger el AVE, no es por ninguna otra cuestión. Yo no soy ingeniero y, por tanto, no analizo el problema como lo ha analizado Luis. Yo soy de la nueva cultura del agua, pero debo de ser de la fracción que no quiere menos sino más y mejor regadío, y para eso quiere agua. Y si quiere agua, tiene que cuidarla. Tienes que tratarla como si no hubiera mucha, como si tuvieras que invertir para que no haya pérdidas, que seguimos teniendo una cantidad de pérdidas en infraestructuras ineficientes altísima, que tienes que ser eficiente en los regadíos. En este momento, como bien sabéis, más de la mitad, bastante más de la mitad de los regadíos en España incluso han ido creciendo con menor consumo de agua, pero seguimos teniendo un 35% que sigue siendo, en fin, a manta, que decimos en Valencia, o por gravedad o por aspersión. Y por tanto, como yo quiero que se emplee bien el agua en el regadío rentable y eficiente, lo que quiero es cuidarla como si no sobrara, como si no pudiéramos desperdiciarla, como si tuviéramos que mimarla y ser mucho más estrictos de lo que estamos siendo ahora en la gestión del agua, que no es incompatible, sino todo lo contrario, con que esas obras que se han dicho que se tenían que hacer se hagan, porque yo lo que quiero es que el agua llegue y, por tanto, quiero que la cuidemos y la tratemos como si fuera escasa. Por eso yo creo que para defender un uso eficiente del agua a todos los niveles, también en mi casa cuando te duchas, o en todos los usos que en España o en cualquier país le damos al agua, es mucho más productivo socialmente pensar que es un bien escaso y, por tanto, que es un bien valioso. Y no es una cuestión abstracta, es decir, es un bien valioso porque lo necesitamos para vivir. Y es un bien valioso porque lo necesitamos para producir y ganar dinero, y por tanto hay que tratarlo como si no sobrara y por tanto no me importara desperdiciarlo, sino como si no hubiera, y lo que tengo es que cuidarlo, mimarlo, reciclarlo, protegerlo y ser muy, muy, muy cuidadoso con su gestión, ¿no? Por tanto, creo que esa nueva visión de cuidar el agua como un bien estratégico, más allá de que yo soy de los que, en fin, ¿qué queréis que os diga? Yo me creo esto del cambio climático, me creo que en los últimos 20 años las precipitaciones han disminuido y la demanda del agua ha subido, que la evaporación también ha subido y que, por tanto, hay unas ciertas indicaciones de que esto que se llama el estrés hídrico ha llegado para quedarse. Razón de más para cuidar, mimar el agua, para que podamos tenerla toda la que necesitemos, aquellos que hagan un buen uso del agua y no la utilicen como sobra, pues la puedo desperdiciar y dejarme el grifo abierto, o seguir regando a manta, o seguir sin preocuparme de a dónde va, ¿no? Esto tiene que ver, este nuevo cambio de visión es lo que tiene que ver, desde mi punto de vista, con tu pregunta, con las instituciones, la gestión del agua, ¿no? Yo creo que hay dos focos importantes en la gestión del agua desde el punto de vista institucional. Uno es lo que tiene que ver con el agua de agricultura, con el agua de regadío, y otro que tiene que ver con la gestión del agua urbana. Bueno, yo creo que con una cultura de mimo por escasez del agua, no podemos seguir gestionando el agua urbana como la gestionábamos en el siglo XIX, que se pensaba que había agua suficiente y que la demanda no era tan importante como la que hay ahora, ni los usos alternativos rentables del agua tampoco eran tan importantes como hay ahora. Es decir, el regadío de hoy no existía en el siglo XIX con este nivel de eficiencia, y que no podemos seguir gestionándola a nivel de 8.000 municipios. Que cada uno hace de su capa un sayo, que cada uno pone la tarifa que quiere, que cada uno la gestiona de la manera que quiere, y que cada uno invierte o no en las redes, y que cada uno invierte o no en las alcantarillas, que cada uno depura o no, según puede, según quiere o según sabe, ¿no? Y creo que en el otro gran uso de este bien preciado que es el agua, que es la agricultura, a ver cómo lo digo, creo que seguir utilizando una estructura institucional como son las confederaciones, que ya han cumplido o están a punto de cumplir 100 años, hay que echarle una pensada. Hay que echarle una pensada. Es decir, realmente en el siglo XXI,
con un agua que vale mucho más, tiene más valor, no digo que valga solo en términos de tarifa, porque sea escasa o porque la necesitamos para más usos, ¿no? Cada uno que ponga el énfasis donde quiera, ¿no? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Podemos seguir gestionándola con los mismos criterios con los que hace 100 años se pusieron en marcha las confederaciones y la gestión institucional del agua agrícola. Yo tengo mis dudas. Vamos, no tengo ninguna duda, creo que no. Creo que no. ¿Cuál es la transición o cómo se hace? No lo sé, pero en fin, si me dais 2 tardes, ya sabéis que yo en 2 tardes arreglo casi todo y por tanto me puedo dedicar a pensarlo en 2 tardes, ¿no? Pero creo que es importante saber dónde está el problema. Es decir, el problema es que junto a una, digamos, a una exigencia de uso eficiente del agua, incluso revisando las tarifas, si es un bien preciado, si es un bien válido, si es un bien útil, si es un bien rentable, a lo mejor hay que pagar un poco más. Hablo en general, yo no me sé cuánto lo estáis pagando aquí, no, hablo en general, para incorporar incluso esa cultura de que, oye, no puedo tener el grifo abierto porque esto me cuesta mucho dinero, como no tengo la gasolinera abierta ahí tirando el petróleo o la gasolina abierta todo el rato, pero que además de eso, de manera institucional hay que tratarlo a nivel global, a nivel de país. Pero no en el término que hasta ahora lo hemos utilizado cada vez que hemos hablado del Plan Hidrológico Nacional. En el fondo estábamos hablando en trasvases, no nos engañemos. Ese era el punto, partiendo de la idea de que hay agua, pero está mal repartida y lo que tenemos es que hacer, repartirla mejor, ¿no? Yo digo que a lo mejor hay que repartirla mejor, no digo que no, pero si yo parto de la base de que no hay agua suficiente o que necesitamos más agua de la que tenemos, insisto, ponerlo como queráis, se convierte en un problema nacional. En un problema nacional que además va alineado con un problema que a nivel mundial se está hablando mucho de él, que es lo que he dicho antes, el cambio climático, el estrés hídrico, el uso eficiente del agua, etcétera, etcétera. Hay cantidad de estudios que todos no pueden estar equivocados respecto a cómo en el 2050 pues habrá mucha emigración por tema, sobre todo en África, etcétera, por temas relacionados con sequía, etcétera, ¿no? Y yo creo que si lo planteamos en términos de que el agua es un bien estratégico a nivel de país, a nivel nacional, es una de estas cosas que interesa a todo el mundo y que tenemos que sentarnos todos en la misma mesa para hablar de cómo la utilizamos. Seguramente las instituciones tienen que ser también, las normas tienen que ser también a nivel nacional, con un Fondo Nacional del Agua, con una agencia nacional del agua, en la que se incorpora a las comunidades. Lo obvio no me hagáis decirlo, es decir, los términos institucionales necesitaría las 2 tardes para perfeccionarlo, pero la idea es que la normativa, la regulación, el impulso sea nacional para evitar muchas situaciones en las que hay o se percibe, voy a matizar, agravios comparativos por zonas o agravios comparativos por usos del agua, ¿no? Y yo creo que eso es malo, para el país. Sí creo que esa revisión profunda de la manera institucional en la que regulamos, controlamos y gestionamos el agua es ya una auténtica necesidad. Y Luis, ahora que nos escucha, yo creo que poca gente, ¿está el Ministerio de Transición Ecológica preparado para asumir, digamos, ese cambio que estás comentando? Bueno, yo creo... ¿O el actual ministerio? Hace ya bastante tiempo que digo mucho una frase, después de haberme dedicado intensivamente a la política y de seguir, yo siempre me defino como en las películas americanas estas de los alcohólicos anónimos que dicen soy alcohólico pero no bebo, ¿no? Pues yo me considero político aunque no ejerza, lo siento, pero mi manera de ver el mundo y de entender el mundo es esa, ¿no? Y así y todo, o precisamente por eso, yo hace ya mucho tiempo que vengo con la frase de dejemos ya de criticar a los políticos, vayamos a ayudarles. Vamos a ayudarles, vamos a ir ofreciendo soluciones alternativas, vamos a ir abriéndoles espacio con ello, vamos a darles no solo problemas o no solo a señalar culpables, sino a buscar soluciones, ¿no? Y por tanto me da igual el gobierno que sea, no he dicho nada de gobiernos, de partidos, creo que esto va más allá de todo esto, lo ha dicho Luis y en eso coincido, creo que todo esto requiere grandes pactos, grandes acuerdos y por tanto, como decía en un artículo mío, la polarización puede estar dejándonos sin agua.
paradójicamente, porque no nos permite hacer los cambios y las reformas necesarias que tendríamos que hacer para asegurar el buen uso de este bien preciado que es el agua, ¿no? Yo sé, y seguro que vosotros también, que este ministerio trabajó en un proyecto de Agencia Nacional del Agua, que trabajó en un proyecto de revisión de las, de revisión jurídico, legal, normativa de las confederaciones y que al final lo metió en un cajón. Es verdad que es una movida muy gorda, yo soy consciente, es muy gorda y por tanto requiere mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucho apoyo, mucho diálogo, mucha negociación, mucho pacto, no solo político, también con vosotros, y también con los otros, y también con los de más allá. Y hoy el clima político en España no parece que sea el más proclive para dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo, tanta negociación y tanto pacto a un tema que, en fin, a mí me parece fundamental, como es el del agua, pero tampoco parece que se lo preocupe ningún otro, ¿no? Por tanto, yo creo que sí que ha habido un amago de hacerlo, pero no ha fructificado de momento. Bueno, pues antes de terminar, porque veo que Beatriz, nuestra viceconsejera, está aquí, y nuestra querida Susana también la tenemos aquí, te quiero hacer la pregunta que esta mañana nuestro presidente manifestó, por lo menos en Andalucía. Decía que hacían falta 15.000 millones para solucionar el problema, en este caso, del agua para Andalucía. Por lo que tú has estado comentando, no sé si son 15, 10, 3 o directamente irnos a las puertas de la eléctrica y esperar a que suelten el agua. No, yo voy a decir, lo primero es que me faltó una cosa que decir antes y no lo puedo dejar de decir, que es que en esos 8 millones de hectáreas que yo creo que se pueden poner, es fundamental basarse sobre las cooperativas, porque las cooperativas es alguien que ya maneja algunos 60, 80, 100.000, 200.000 y hay que hacer grandes paquetes que pueden venir fondos, tal, pero que pueden estar manejadas por ellos y que eso ya se encargarán ellos de hacer esa inversión una vez que se lleve el agua a puntos de distribución. Y ahora entro en el tema de cuánto hace falta para este tema. Primero, cuando se hicieron los embalses hidroeléctricos, el Estado no puso nada. Fueron concesiones del dominio público hidráulico para tal. Cuando se hace una autopista de peaje, el Estado no pone nada. Cuando vence el periodo de concesión, revierte tal. En este caso, cuando se hicieran centrales de bombeo, pues o bien las empresas hidroeléctricas actuales o bien otros señores que no están en el mercado de tal, irían sin que el Estado tenga que poner nada. El Estado tendría que poner las conexiones entre las cuencas, las conexiones entre Duero, Tajo. Hay que pensar que pasa Portugal, en el Duero está en la cota 600, el Tajo en la 230. Aquí el Guadalquivir está de Córdoba para acá de la 90 a 0. O sea, es incomprensible que haya problemas de agua. Y eso no tiene coste para el erario público, puesto que hay que potenciar dónde está ahora el dinero, están los fondos, dónde está tal. Esos fondos se tienen que apoyar en las hectáreas de regadío en las cooperativas y para la energía de las centrales de bombeo lo que tienen que ser son reequilibrios económico-financieros. Y por lo tanto no son grandes las cantidades que tal, y me refiero siempre a España, no tal. Y ahora voy a decir una cosa. Mi ilustre compañero don Jordi Sevilla dice, es bueno, necesario ver lo que podemos mejorar de aquí, de allá y tal. Voy a hablar en términos matemáticos de lo que es una función y sus variables, ¿no? O sea, una función que puede tener 4 variables. En este caso, pues la variable y, z, tal, no sé qué. Entonces, en este caso, ¿cuál es la variable? Los ingenieros de caminos es una variable.
Los ingenieros agrónomos es otra variable, los ecologistas es otra variable. Y una cosa es la función. La función son los 40.000 hectómetros cúbicos al año que hay de más. Y luego las variables son, oiga, yo quiero el caudal ecológico. ¿Cuánto es eso? La derivada de la función sobre los ecologistas, que son 3.000 y cállese. ¿Cuántos son los ingenieros agrónomos? Oh, es que vamos a mejorar la eficiencia del riego. Oiga, ¿cuánto es el riego? 15.000 hectómetros cúbicos. ¿Y cuánto va a mejorar usted la eficiencia? ¿500 hectómetros? Para usted la perra gorda. 500 no, 1.000. Ahora, ¿cuáles los ingenieros de caminos? No, vamos a hacer la desalación, porque la desalación tal, podemos tener hasta la cota 200 en ciertos sitios, tal. Podemos hablar de 2.000 hectómetros cúbicos más. Bienvenido sea, por supuesto, pero son 2.000. Es la derivada de la función respecto a los ingenieros de caminos y 2.000. Yo no estoy hablando de las derivadas, estoy hablando de la función. La derivada de los ecologistas, 3.000. La derivada de los ingenieros agrónomos, 1.000. Y de los ingenieros de caminos, 2.000. ¿Y cuánto suman las derivadas? 5.000, 6.000. Señores, el abastecimiento. El abastecimiento en España son 5.000 hectómetros. En mi tierra se aprovecha el 95% del agua del abastecimiento depurada. O sea, el abastecimiento, claro que se puede mejorar. ¿Cuánto se puede mejorar? Por supuesto, lo que hay que hacer es reutilizar el agua, como se reutiliza en Murcia, el 95%. Pero una vez ¿qué se va a mejorar? ¿50 hectómetros? Oiga, no me entretenga usted a Dios que tome usted los 10 euros y déjamelo que le estoy pidiendo aquí 40.000. O sea, ¿y cuánto hacemos en la eficiencia del riego? Pues vamos a ver, vamos a suministrar un poquito menos de agua, vamos a medir con sondas y el nitrógeno que aportamos. Oiga, si los agricultores ya aportan el menos que tienen que aportar porque les cuesta el dinerín, y ya ponen el agua que menos que tienen que poner porque les cuesta el dinerín. Y hay que saber que en España, pues el 80% del regadío es por goteo y por aspersión, o sea, que está automatizado. O sea, el riego a manta, pues eso era in illo tempore, ¿no? O sea, y luego mucho ojo, porque el riego a manta, por ejemplo, en la huerta del Segura, en la Vega Alta se riega a manta y los azarbes, que son lo que recoge el agua, el drenaje, en la Vega Media son acequias. Y tienen unos nuevos drenajes que en la Vega Baja, los azarbes de la Vega Media son acequias. Y finalmente los azarbes finales son los que van al Mediterráneo. Y encima además tienen un bombeo hacia riegos de levante. Tal. Luego, esos sitios donde se riega a manta, como en la huerta de Murcia, tienen 3 vueltas. Y con 3 vueltas no sé qué sale más. Y yo les voy a decir una cosa. Yo, como utilizador de 1.500 hectáreas entre cítricos y básicamente por goteo, les puedo decir que nosotros no gastamos menos por goteo que con riego a manta. Lo único que pasa es que aprovechamos mejor el agua, obtenemos mayores producciones, menores tensiones en la vida del árbol y tal, pero no lo podemos hacer. Pero yo sí que quiero, señores, por favor, no nos confundamos. Por supuesto que tenemos que mejorar la eficiencia del riego, por supuesto que tenemos que mejorar la eficiencia en la industria del agua, que tiene 1.500 hectómetros cúbicos, por supuesto que tenemos que mejorar la desalación. Pero, señores, estamos hablando de 6.000, 5.000, no olvidemos la función, que son 40.000. Perfecto. Pues nada, a mí no me queda más que agradecer tanto a Jordi como a Luis, que se ha explayado, el tiempo que nos habéis dedicado, y que seguramente esto dará para una jornada de trabajo, y contaremos con vosotros, porque aquí, si tenemos algo claro, es que sin agua difícilmente vamos a poder mantener nuestros cultivos. Así que muchas gracias a los dos y bueno, pasamos a la clausura. Gracias.